Si usas Cloud a menudo, seguramente te ha pasado. Abres un nuevo chat y tienes que volver a explicarle el contexto, el tono, los documentos, el cliente o el tipo de respuesta que esperas. Para tareas puntuales no pasa nada, pero cuando trabajas varias veces sobre el mismo producto, campaña o canal, repetir siempre lo mismo se vuelve poco práctico. Para eso sirven los proyectos de Cloud, para crear un espacio de trabajo con un contexto propio y no empezar cada conversación desde cero. En este vídeo vamos a ver cuándo tiene sentido usar los proyectos, qué información conviene meter dentro y cómo configurarlos sin convertirlos en un cajón desastre. Vamos a verlo. ¿Qué es un proyecto y cuándo usarlo? En un chat normal, Cloud responde con el contexto que le das en ese momento. Si quieres que tenga en cuenta un documento, lo subes. Si quieres que escriba con un tono concreto, se lo explicas. Si quieres que recuerde una decisión anterior, tienes que volver a darle toda esa información. En un proyecto de Cloud, en cambio, puedes guardar los documentos, instrucciones y conversaciones relacionadas dentro de un mismo espacio de trabajo. Por ejemplo, si haces contenidos cada mes para un producto, podrías crear un proyecto específico para este producto. Dentro podrías incluir su guía de tono, ejemplos de textos, briefings, documentación del producto, informes de resultados o cualquier material que Cloud deba tener presente cuando trabajas sobre ese mismo producto. Aún así, conviene planear bien cada tarea concreta. El proyecto ayuda a dar contexto a Cloud, pero necesitas saber exactamente qué parte de este contexto debe usar y qué resultado estás buscando. Una buena forma de decidir si necesitas un proyecto es pensar en esta continuidad. Si vas a trabajar una sola vez sobre el tema, probablemente te basta con un chat normal, pero si sabes que vas a volver a ese tema varias veces, crear un proyecto puede ahorrarte mucho tiempo. Crear un proyecto desde cero. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Imagina que somos una empresa de cosmética y tenemos un producto estrella, una base de maquillaje ligera, pensada para un acabado natural y para pieles sensibles. Cada mes trabajamos con creadores de contenido e influencers externos para preparar vídeos cortos, tutoriales de maquillaje, consejos de aplicación, rutinas rápidas para redes y piezas tipo antes y después. En lugar de explicar todo esto desde cero en cada chat, podríamos crear un mismo proyecto en Cloud llamado Contenido Creadores Base Natural y después añadiríamos a ese proyecto una descripción breve del objetivo. Por ejemplo, este proyecto sirve para preparar ideas, briefings, guiones cortos y recomendaciones de contenidos para creadores e influencers que promocionen nuestra base de maquillaje natural. A partir de aquí, conviene pensar tres tipos de información: documentos base, ejemplos e instrucciones. Los documentos base explican el contexto del producto, por ejemplo, la ficha de producto, la guía de tono de la marca, el perfil del público objetivo, los mensajes principales, los claims aprobados por el equipo legal y un documento con preguntas frecuentes. Después añadiríamos ejemplos, porque ayudan mucho a Cloud a entender qué tipo de resultado esperamos. Podríamos incluir vídeos anteriores que ya han funcionado, briefings aprobados, guiones de reels, ejemplos de hooks, comentarios de campañas o contenidos creados que encajan con esta marca. Y por último, añadiríamos las instrucciones, que son las que le dicen a Cloud cómo debe trabajar dentro del proyecto, qué tono debe usar, qué debe evitar, cómo debe estructurar los briefings y qué debe comprender antes de proponernos una idea. La diferencia entre archivos e instrucciones es muy importante. Los archivos le dan a Cloud contexto y referencias. Las instrucciones le dicen cómo debe comportarse, qué criterios debe aplicar y cuándo debe tener cuidado. Una vez configurado, ya podríamos abrir una conversación dentro del proyecto y pedirle una tarea concreta. Por ejemplo, necesito preparar un briefing para 3 creadoras de contenido que harán vídeos cortos sobre esta base de maquillaje. Propon 5 ideas de vídeo, cada una con un hook inicial, la estructura del vídeo, mensajes claves y recomendaciones de grabación. La diferencia respecto al chat normal es que Cloud tiene contexto de ese producto, sabe qué tono buscamos, conoce exactamente los claims permitidos y entiende mejor qué tipo de entregable queremos que nos dé. Además, las conversaciones también quedan dentro del proyecto, pero lo ideal es separarlas por tarea para no acabar con un único chat interminable. Por ejemplo, podríamos tener una conversación para ideas de contenido, otra conversación para briefings de creadores, otra para revisar guiones y otra para analizar resultados de la campaña o incluso para planificar próximos lanzamientos. ¿Cómo escribir buenas instrucciones? Las instrucciones del proyecto son una de las partes más importantes, pero no hace falta que sean larguísimas. De hecho, cuando se vuelven demasiado extensas, pueden complicar el trabajo o hacer que Cloud pierda foco. Una estructura sencilla puede tener 4 pilares: objetivo, rol, estilo y criterios de calidad. En nuestro ejemplo de la marca de cosmética podríamos condensarlo de esta manera:
Este proyecto sirve para preparar ideas de contenido, briefings y guiones cortos para creadoras e influencers que comunican nuestra base de maquillaje natural. Actúa como estratega de contenidos especializado en marketing de belleza para redes sociales y campañas con creadores. Utiliza un tono claro, natural y cercano, alineado con la marca de cosmética que quiere transmitir confianza, sencillez y cuidado de la piel. Prioriza ideas visuales, fáciles de grabar y adaptadas a formatos cortos como Reels, TikTok o Shorts. Antes de proponer una idea, comprueba que encaja con el producto, con el tono de la marca y con una audiencia interesada en el maquillaje práctico y natural. No inventes afirmaciones sobre resultados en la piel, duración, cobertura o beneficios dermatológicos si no aparecen en la documentación de este proyecto. Si te falta información, indícalo antes de asumirla. Con una instrucción así ya tenemos una base bastante sólida. Le decimos a Cloud para qué existe el proyecto, qué rol debe adoptar, cómo debe sonar la comunicación y qué límites tiene que respetar. Esto último es especialmente importante en sectores como cosmética, salud, alimentación o finanzas, donde no conviene que la IA improvise o haga promesas de beneficios que la marca no puede justificar. Además, estas instrucciones se pueden ajustar con el tiempo, es decir, si Cloud propone ideas demasiado genéricas, podemos pedirle formatos más concretos. Si se pasa con un tono demasiado publicitario, podemos suavizarlo. Si olvida revisar los claims, podemos forzar esa norma. Un proyecto puede ir mejorando con el uso. Buenas prácticas para Cloud Projects. Uno de los errores más frecuentes al empezar un proyecto es meter demasiada información. Al principio parece lógico pensar que cuantos más documentos tenga Cloud, mejor responderá. Pero en la práctica no siempre funciona así. Si subes archivos irrelevantes, versiones antiguas, documentos duplicados o información contradictoria, el proyecto puede volverse menos útil. Es mejor pensar en el proyecto como una mesa de trabajo ordenada. No necesitas poner encima todo lo que existe sobre una empresa, un producto o una campaña. Necesitas aquello que ayuda a trabajar mejor en ese contexto. Si hay información antigua que puede ser útil como referencia, conviene marcarla claramente como histórica y separarla para que Cloud no la trate como si siguiera vigente. Para empezar, elige un caso muy concreto, un producto, una campaña o un canal. Crea el proyecto, sube solo los documentos que realmente utilices, añade unas instrucciones sencillas y pruébalo con 3 o 4 tareas reales. Puedes pedirle, por ejemplo, que te dé ideas de contenido a partir de esos documentos, que te prepare una estructura de informe, que resuma los aprendizajes de una campaña o que revise un texto siguiendo el tono del proyecto. Después de esas primeras pruebas, revisa qué ha funcionado y qué no. Si Cloud se queda demasiado genérico, quizás falta contexto. Si no respeta el tono, probablemente hay que mejorar las instrucciones. Si una información es la que no debería, toca revisar bien los documentos que hemos subido. Y si el proyecto empieza a crecer demasiado, quizá conviene ordenarlo o separar temas. Proyectos versus skills en Cloud. En Cloud también habrás visto el concepto de skills y vale la pena aclarar que no sirven para lo mismo. Un proyecto agrupa contexto, documentos, instrucciones, conversaciones sobre un cliente, producto, campaña o sobre un canal. Una skill guarda una forma de trabajar, es decir, una metodología que Cloud puede reutilizar en distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso de la marca de cosmética, el proyecto tendría información sobre esta base de maquillaje, su ficha de producto, tono de marca, claims y ejemplos anteriores. Pero podríamos tener una skill específica para crear briefings de influencers con una estructura fija, por ejemplo, objetivo de los mensajes clave, ideas de hooks, do's and don'ts para las influencers y una checklist final. El proyecto le dice a Cloud qué estamos trabajando. La skill le dice cómo queremos trabajar. Lo interesante es que puedes usar skills dentro de los proyectos si las seleccionas. Así combinas un contexto específico del producto con una metodología reutilizable. Si te ha gustado mucho este vídeo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo aplicar la inteligencia artificial de forma práctica en tu día a día. Te dejamos por aquí otro vídeo sobre Cloud Chat, Cowork y Code para entender qué método de Cloud usar según cada tipo de tarea.